Para estos tiempos difíciles, de Max Lucado. Capítulo 4. El triunfo de lo bueno. ¿Cómo puede Dios permitir una maldad como esa? ¿Traer tanta destrucción y pérdida? ¿Por qué no nos protegió el 11 de septiembre del 2001? Mientras las ruinas todavía humean y nuestro corazón sigue adolorido, nuestras preguntas continúan. Y aún así, ya hemos visto algo bueno emergiendo de las ruinas. Hechos heroicos, compasión desinteresada, un sentido comunitario de uno para todos. De alguna manera, en medio de algo tan malo, lo bueno lucha por prevalecer. ¿Es realmente posible que algo malo pueda terminar siendo usado para bien? Para contestar esta pregunta tenemos que mirar atrás, al comienzo mismo del mal. 2 veces en las Escrituras se levanta el telón del tiempo y se nos permite vislumbrar la apuesta más tonta de la historia. Satanás era un ángel que no estaba contento de estar cerca de Dios, quería estar por encima de Dios. Lucifer no estaba satisfecho con adorar a Dios, quería ocupar el trono de Dios. Según Ezequiel, la belleza y la maldad de Satanás no tenían comparación entre los ángeles. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 12 al 15. Los ángeles, como los humanos, estaban hechos para servir y alabar a Dios. Los ángeles, como los humanos, fueron dotados con libre albedrío. De otra forma, ¿cómo podrían adorar? Tanto Isaías como Ezequiel describen un ángel más poderoso que cualquier ser humano, más hermoso que cualquier criatura, pero más insensato que cualquier ser que jamás hubiera vivido. Su orgullo fue su caída. La mayor parte de los eruditos apuntan a Isaías 14, 13, 14 como la descripción de la caída de Lucifer. Yo subiré al cielo, yo pondré mi trono sobre las estrellas de David, yo me sentaré en la montaña de los dioses, a los lados de la montaña santa, yo subiré sobre las alturas de las nubes, yo seré como el Dios Altísimo. No puedes dejar de notar la cadencia de arrogancia en las palabras yo, porque quiso ser como Dios. Satanás cayó de la presencia de Dios y se ha pasado la historia tratando de convencernos de que hagamos lo mismo. ¿No fue esa la estrategia que usó con Eva? Él le prometió, serás como Dios, en Génesis 3:5. Él no ha cambiado. Es tan egocéntrico ahora como lo fue entonces. Es tan insensato ahora como lo fue entonces. Es tan limitado ahora como lo fue entonces. Aun cuando el corazón de Lucifer era bueno, él era inferior a Dios. ¿Todos los ángeles son inferiores a Dios? Dios lo sabe todo. Ellos solo saben lo que Dios les revela. Dios está en todas partes. Ellos solo pueden estar en un solo lugar. Dios es todopoderoso. Los ángeles solo son tan poderosos como Dios les permite serlo. Todos los ángeles, incluyendo a Satanás, son inferiores a Dios, y esto quizás te sorprenda. Satanás todavía es un sirviente de Dios, pero él no quiere serlo, no tiene la intención de serlo. Nada desearía más que construir su propio reino, pero no puede. Cada vez que trata de avanzar su reino, termina avanzando el reino de Dios. Erwin Lutzer expresa este pensamiento en su libro La serpiente del paraíso. El diablo es tan siervo de Dios en su rebelión como lo era en sus días de dulce obediencia. No podemos citar a Lutero con demasiada frecuencia. El diablo es el diablo de Dios. Satanás tiene diferentes papeles que jugar, dependiendo del consejo y de los propósitos de Dios. Está presionado a servir la voluntad de Dios en el mundo. Tiene que hacer lo que le manda el Altísimo. Debemos tener en mente que tiene poderes atemorizantes, pero saber que los ejercitará bajo la dirección y el placer de Dios nos da esperanza. Satanás simplemente no es libre para desatar destrucción sobre la gente a voluntad. Satanás haciendo la voluntad del Altísimo, buscando el permiso de Dios. ¿No te parece extraño este lenguaje? Puede ser.
Si es así, te puedo asegurar que Satanás preferiría que no oyeras lo que voy a decirte. Él prefiere mejor inducirte a pensar en él como una fuerza independiente de poder ilimitado. Satanás no tiene absolutamente ningún poder, con la excepción del que Dios le permite. Él preferiría que nunca escucharas las palabras de Juan. El Espíritu de Dios que está en ustedes es mayor que el diablo que está en el mundo. Primera de Juan 4:4, paráfrasis. Y ciertamente preferiría que nunca sepas cómo Dios puede usar al diablo como un instrumento para el avance de la causa de Cristo. ¿Cómo usa Dios a Satanás para la obra del cielo? Dios usa a Satanás para 1. Refinar a los fieles. Todos nosotros tenemos la enfermedad del diablo. Aún el más humilde entre nosotros tiene la tendencia a pensar muy alto sobre sí mismo. Aparentemente Pablo lo hizo. Su currículum personal era impresionante, una audiencia personal con Jesús, participante de visiones celestiales, un apostolado escogido por Dios, uno de los autores de la Biblia, sanó a los enfermos, viajó por el mundo y escribió algunos de los documentos más importantes de la historia. Pocos pueden rivalizar sus logros, y quizá él lo sabía. Quizás llegó el momento en que Pablo comenzó a darse palmadas en la espalda a sí mismo. Dios, que amaba a Pablo y aborrece el orgullo, protegió a Pablo de ese pecado y para lograrlo usó a Satanás. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. En 2 Corintios 12:7. No se nos dice la naturaleza del aguijón, pero se nos dice el propósito, para mantener humilde a Pablo. También se nos dice el origen, un mensajero de Satanás. El mensajero pudo ser una dolencia, un problema o una persona que era un dolor. No lo sabemos, pero sabemos que el mensajero estaba bajo el control de Dios. Por favor, vea lo que Pablo dice después. 3 veces he rogado a Dios que lo quite de mí, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Satanás y sus fuerzas eran simplemente un instrumento en las manos de Dios para fortalecer a un siervo. Otro ejemplo del diablo como sirviente de Dios es la tentación de Job. El diablo se atrevió a cuestionar la estabilidad de la fe de Job y Dios le dio permiso para probar a Job. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Observa que Dios determina el permiso y los parámetros de la prueba. Job pasa la prueba y Satanás se queja de que Job hubiera caído si se le hubiera forzado a enfrentar el dolor. Otra vez, Dios le da permiso y fija los parámetros. Job está en tu mano, le dice a Satanás, mas guarda su vida. A pesar de que el dolor y las preguntas abundaron, al final la fe y la salud de Job fueron más grandes que nunca. Otra vez quizá no podamos entender la razón de la prueba, pero conocemos la fuente. Lee este versículo del último capítulo. Los familiares de Job lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. 42:12. El énfasis, el Señor es mío. Satanás no tiene poder excepto el que Dios le otorga. Incluso cuando Satanás parece ganar, él pierde. Martín Lutero dio en el blanco al describir al diablo como la herramienta de Dios, una azada usada para cuidar su jardín. La azada nunca corta lo que el jardinero intenta guardar y nunca guarda lo que el jardinero tiene la intención de podar. Seguramente, una parte del castigo de Satanás es la frustración que siente al servir de mala gana como una herramienta para crear un jardín para Dios. Así que Satanás es usado por Dios para refinar a los fieles. Dios también usa al diablo para 2. Despertar a los que duermen. Cientos de años antes de Pablo, otro líder judío luchó con su ego, pero él perdió. Saúl, el primer rey de Israel, fue consumido por los celos. Fue eclipsado por David, el hijo menor de una familia de pastores. David lo hizo todo mejor que Saúl, cantó mejor, impresionó más a las mujeres, incluso mató a los gigantes que Saúl temía. Pero en lugar de celebrar las habilidades de Dios dadas por Dios, Saúl se volvió increíblemente hostil. Dios, en un aparente esfuerzo por despertar a Saúl de esta niebla de celos, pidió la ayuda de su siervo involuntario, Satanás.
Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Primera de Samuel 18:10. Observa el solemne principio. Hay momentos en que el corazón se endurece tanto y el oído se hace tan sordo que Dios nos deja sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. En este caso, el demonio fue soltado para atormentar a Saúl. Si Saúl no toma de la copa de la bondad de Dios, deja que pase un tiempo tomando de la copa de la furia del infierno. Deja que caiga en la desesperación para que pueda regresar a los brazos de Dios. El Nuevo Testamento se refiere a varios incidentes donde se administró una disciplina similar. Pablo regañó a la iglesia de Corinto por tolerar la inmoralidad. Él dijo acerca de una iglesia adúltera: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primera de Corintios 5:5. Pablo da instrucciones comparables a Timoteo. El joven evangelista estaba lidiando con dos discípulos cuya fe estaba en ruina y tenían influencia negativa en otros. Su instrucción a Timoteo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera de Timoteo 1:20. Tan drástico como pueda parecer, Dios realmente permitirá que algunas personas experimenten el infierno en vida con la esperanza de despertar su fe. El amor santo toma una decisión difícil al entregar a un hijo a las consecuencias de su rebelión. Por cierto, ¿no te parece que esto ayuda a explicar la maldad rampante que vive el mundo? Si Dios no permite sufrir las consecuencias de nuestro pecado y el mundo está lleno de pecadores, entonces el mundo va a abundar en maldad. ¿No es eso lo que quiere decir Pablo en el primer capítulo de Romanos? Después de describir a aquellos que adoran la creación en vez de al Creador, Pablo dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos 1:26. ¿Disfruta Dios viendo los dolores y las adicciones de sus hijos? No más de lo que un padre disfruta disciplinando a su hijo, pero el amor santo toma decisiones difíciles. Recuerda, la disciplina debe producir misericordia, no miseria. Algunos santos son despertados con un toque en el hombro, mientras que otros necesitan un ladrillazo en la cabeza. Y cada vez que Dios necesita usar un ladrillazo, llama a Satanás. También es llamado para 3. Enseñar a la iglesia. Quizás la ilustración más clara de cómo Dios usa a Satanás para lograr sus propósitos se encuentra en la vida de Pedro. Escucha la advertencia que Dios le da. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:31 al 32. Otra vez, nota quién está en control. Aun cuando Satanás tiene un plan, tiene que pedir permiso. Jesús explica: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y esa es la prueba. Mateo 28:18. El lobo no puede agarrar a la oveja sin el permiso del pastor, y el pastor solo permite el ataque si, a largo plazo, el dolor vale la pena ante la ganancia. Jesús estaba permitiendo que Pedro experimentara la prueba para que luego pudiera ayudar a sus hermanos. Quizás Dios está haciendo lo mismo contigo. Dios sabe que la iglesia necesita testimonios vivientes de su poder. Tu dificultad, tu enfermedad y tus conflictos te están preparando para ser una voz de estímulo a tus hermanos. Todo lo que necesitas recordar es: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Fin del capítulo.